Era intocable, la leyenda viviente, el orgullo que nunca se retiró, el símbolo que siempre regresaba a las vías como si el tiempo no tuviera efecto sobre él, mientras otras locomotoras desaparecían bajo el soplete o se convertían en piezas de museo estáticas. Esta seguía respirando vapor frente a multitudes, brillaba, rugía, despertaba recuerdos. Nadie imaginaba que detrás de esa pintura impecable y ese latón reluciente, el acero estaba adelgazando en silencio hasta volverse tan fino como papel. Nació en diciembre de 1944, en los últimos años de la gran era del vapor. Construida para velocidad, potencia y resistencia, fue diseñada para cruzar el corazón del país a más de 160 kilómetros por hora, tirando de trenes emblemáticos cuando el vapor todavía era rey. Pero lo que la convirtió en mito no fue solo su rendimiento, fue su supervivencia. Cuando el diésel arrasó con el paisaje ferroviario y el vapor empezó a desaparecer como si alguien hubiera apagado una luz, esta máquina fue la excepción. Nunca salió oficialmente de la lista activa, nunca fue retirada. Se convirtió en embajadora, en símbolo corporativo, en una promesa sobre ruedas de que la tradición podía convivir con la modernidad. Cada primavera su silbato volvía a escucharse en llanuras y montañas. Familias enteras se reunían junto a las vías. Niños con los oídos cubiertos y los ojos abiertos de par en par sentían el suelo vibrar cuando pasaba. No era un objeto histórico, era historia viva, y ese estatus la protegió durante décadas. Pero la protección externa no garantiza salud interna. En el taller de Cheyenne, donde el vapor todavía tenía hogar, la atención empezó a desplazarse. A pocos metros de la leyenda viviente, otro gigante ocupaba titulares, una restauración monumental, un proyecto que prometía traer de vuelta la vida a una locomotora aún más grande, más pesada, más espectacular. Las cámaras apuntaban allí, los recursos también, presupuestos tensos, calendarios ajustados, presión para mantener excursiones programadas. En ese entorno, la máquina que siempre había funcionado empezó a depender de su reputación. Era el valor seguro, la que no daba problemas, la que siempre estaba lista. Y ahí se sembró la vulnerabilidad. Una locomotora de vapor no es solo acero y fuego, es química. El agua que entra en su caldera es tan importante como el carbón que arde debajo. Sin tratamiento adecuado, el agua dura cargada de minerales convierte cada llenado en un experimento invisible. Calcio, magnesio, calor extremo. El resultado es piedra. Durante años el agua fue tratada con rigor, suavizada, dosificada con productos químicos específicos para evitar que los minerales se depositaran en el interior. Era un gasto que nadie cuestionaba, hasta que empezó a cuestionarse. En los años finales de la década del 2000, los costos subieron, las prioridades cambiaron y alguien miró una línea en el presupuesto y vio un ahorro posible. Reducir tratamiento, simplificar procesos, usar agua municipal sin ajustes completos. La decisión parecía pequeña, el agua se veía clara, no tenía olor extraño, no parecía peligrosa. Pero el vapor no juzga por apariencia. Cada vez que la caldera se llenaba con agua dura, los minerales viajaban hacia el interior. Cuando el calor los alcanzaba, se fusionaban en capas sólidas que se adherían al acero como una costra blanca y luego gris. Al principio era casi insignificante. Un poco de incrustación aquí, otra allá. Nada que alterara el espectáculo externo. La locomotora seguía saliendo, seguía rugiendo, seguía cumpliendo horarios. Mientras tanto, dentro de la caldera, algo empezaba a cambiar. Los operarios veteranos notaron señales sutiles. Tardaba más en alcanzar presión. El fuego parecía menos eficiente. El ritmo de la máquina, ese pulso que los expertos sienten más que escuchan, estaba distinto. En carretera aparecieron ruidos leves, silbidos fuera de lugar, pequeñas caídas de presión que no tenían explicación inmediata. Pero los indicadores todavía marcaban verde. Y el calendario estaba lleno. Las normativas federales establecen inspecciones periódicas estrictas. Cada 1.472 días de servicio, la caldera debe abrirse y certificarse. Entre tanto, hay lavados internos y revisiones parciales que deberían detectar problemas antes de que crezcan. El problema es que las advertencias pequeñas pueden diluirse cuando el motor tiene una reputación perfecta. Nunca ha fallado. Siempre ha sido confiable. Solo necesita ajuste. La leyenda empezó a pesar más que la evidencia. La química, sin embargo, no negocia. Con cada capa de incrustación, el calor del fuego dejaba de disiparse correctamente hacia el agua.
La costra actuaba como una manta aislante. El acero, atrapado entre el fuego y esa piedra mineral, comenzó a sobrecalentarse. Grano a grano perdió resistencia. Micra a micra se adelgazó. Nadie lo veía. A nadie lo celebraba. No había humo diferente, ni grietas visibles desde fuera. Solo una degradación lenta, paciente, acumulativa, hasta el día en que el lavado rutinario dejó de ser rutina. Cuando retiraron los tapones para drenar la caldera, esperaban el habitual torrente de agua caliente y sucia. No salió nada, ni una gota. Las varillas de limpieza chocaron contra algo sólido, compacto, casi como cemento. La base de la caldera estaba sellada por años de minerales fusionados en una masa dura como roca. Y ese fue el primer momento en que la leyenda dejó de sentirse invulnerable, porque lo que estaba bloqueando el drenaje no era solo suciedad, era el síntoma visible de un daño mucho más profundo, un daño que obligaría a medir el acero por primera vez con verdadera preocupación. Y lo que esas mediciones revelarían convertiría la frase tan fino como papel en algo más que una metáfora. Cuando el equipo del taller finalmente aceptó que el problema no era un simple atasco, sino una señal de algo mucho más serio, la atmósfera cambió por completo. Hasta ese momento, la leyenda había sido tratada como una máquina caprichosa pero confiable, una locomotora que, con ajustes y mantenimiento rutinario, siempre encontraba la manera de volver a la vía. Pero la caldera bloqueada por incrustaciones no encajaba con esa imagen. Y lo peor es que no era un fallo aislado, sino el tipo de síntoma que solo aparece cuando un daño invisible ha tenido años para crecer. La primera decisión fue obvia y al mismo tiempo aterradora: abrirla. Abrir una caldera no es como abrir un capó, significa desmontar placas, retirar tapones, o acceder a un interior que normalmente permanece sellado y exponer a la luz un espacio donde, durante años, la química y el calor han estado trabajando sin testigos. El vapor puede esconder problemas durante mucho tiempo, y cuando por fin se revela, suele hacerlo con una crudeza que no deja margen para excusas. Cuando comenzaron a retirar componentes y a inspeccionar el interior, la teoría del agua dura dejó de ser teoría. Las superficies estaban cubiertas por capas gruesas de mineral solidificado, acumulado como si alguien hubiera vertido cemento dentro de una máquina diseñada para contener agua limpia. En algunos puntos, la costra era tan densa que parecía parte del metal. Y esa es la trampa más peligrosa de la incrustación. No solo bloquea, también oculta. Bajo esa capa, el acero no se veía. Y si no se ve, no se puede evaluar. El siguiente paso fue empezar a retirar esa acumulación, pero no con fuerza bruta, porque una caldera histórica no se golpea como una tubería industrial. Se usaron herramientas de limpieza, métodos químicos controlados y una paciencia que se parecía más a la arqueología que a la mecánica. Cada fragmento retirado revelaba otro, y cada fragmento era una confirmación de que el problema llevaba años creciendo. A medida que el interior se despejaba, apareció el verdadero miedo. El acero en la zona inferior, donde el calor es más intenso y donde el agua debería absorber esa energía, mostraba señales de sobrecalentamiento prolongado. No era un daño espectacular como una grieta abierta, era un daño sutil, pero mucho más peligroso, de coloración, desgaste irregular, y una textura que sugería que el metal había estado trabajando fuera de su rango seguro. En una caldera, el espesor del acero no es un detalle, es la diferencia entre un recipiente de presión controlado y un peligro inaceptable. Por eso, cuando se sospecha pérdida de espesor, la herramienta más importante no es un martillo ni una llave inglesa, sino un medidor ultrasónico. Ese aparato, que parece simple, se convierte en juez y sentencia, envía ondas a través del metal y calcula cuánto material queda realmente. No cuánto parece, no cuánto se cree, cuánto queda. Cuando empezaron a medir, el taller se quedó sin palabras. En zonas donde el acero debía tener un espesor robusto, aparecieron lecturas sorprendentemente bajas. No eran diferencias pequeñas, eran pérdidas que, en términos de seguridad, cambiaban por completo el panorama. El metal se había adelgazado de manera desigual, y lo más inquietante era que las áreas más críticas, las más expuestas al calor, eran precisamente las que mostraban el peor deterioro. Ahí nació la frase que después se repetiría como una advertencia. El acero estaba tan fino como el papel. No era una exageración dramática para asustar al público. Era la forma más directa de describir lo que se veía cuando se comparaba el espesor original con el espesor real. Para una locomotora que trabajaba a alta presión con un fuego intenso bajo su caldera, esa pérdida era inaceptable. No porque la máquina estuviera a punto de explotar al día siguiente, sino porque el margen de seguridad
El colchón invisible que permite operar con confianza se había erosionado hasta volverse peligrosamente pequeño. Y cuando una caldera pierde margen, pierde el derecho a seguir viva. En ese momento, la leyenda dejó de ser una locomotora y se convirtió en un problema técnico, legal y moral. Porque mantenerla operando sin corregir ese daño no era solo arriesgar una máquina histórica, era arriesgar vidas, tripulación, público, personal de vía, familias enteras que se reunían a verla pasar. La locomotora había sido un símbolo de alegría. De pronto, podía convertirse en el centro de una tragedia. La decisión de retirarla del servicio se volvió inevitable, pero la retirada no se sintió como un simple paro temporal. Se sintió como una caída, porque a diferencia de otras locomotoras preservadas que descansan en museos, esta tenía una identidad basada en estar viva. Su mito era el movimiento, su reputación era la continuidad, detenerla era admitir que el tiempo había ganado. Y ahí apareció el siguiente golpe, es decir, emocional, la magnitud del trabajo necesario para salvarla. Cuando una caldera se adelgaza, no se repara con parches simples. No basta con soldar un punto o reemplazar una placa pequeña. Se trata de reingeniería, de reconstrucción, de fabricar secciones nuevas con tolerancias exactas, certificarlas, instalarlas y luego someter la caldera a pruebas rigurosas que cumplan normas federales. Es un proceso lento, caro y técnicamente exigente incluso para locomotoras comunes. Para una locomotora histórica de alto perfil se vuelve todavía más complejo porque cada decisión afecta autenticidad, integridad estructural y viabilidad futura. El taller de Cheyenne tenía experiencia, tenía talento, pero también tenía límites y lo peor era que en ese mismo periodo los recursos estaban divididos. El proyecto del otro gigante, el que atraía cámaras y titulares, absorbía atención, tiempo y presupuesto. En otras palabras, la leyenda viviente enfrentaba su crisis más grave justo cuando el taller estaba más presionado. En ese punto, la historia se volvió incómoda, porque dejó de ser solo una cuestión técnica y se convirtió en una cuestión de responsabilidad. ¿Cómo había llegado la caldera a ese estado sin que se detectara antes? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Fue realmente solo agua dura o hubo decisiones de mantenimiento que permitieron que el problema creciera? ¿Se ignoraron señales? ¿Se asumió demasiado? Las respuestas no eran simples. En el mundo real, los accidentes y los deterioros no suelen tener una causa única. Son acumulaciones, pequeñas decisiones repetidas, recortes que parecen razonables, procedimientos que se relajan, revisiones que se aceleran y una cultura interna que, sin darse cuenta, empieza a tratar lo excepcional como garantizado. Eso fue lo que le ocurrió a esta locomotora. No la mató un choque, no la mató una explosión, la estaba matando algo más cruel. El desgaste invisible, amplificado por la confianza. Y lo peor es que el público no lo sabía. Para la gente, la locomotora seguía siendo un ícono. Para el taller, ahora era un paciente crítico. Y el diagnóstico ya no dejaba espacio para romanticismo. Si querían salvarla, tendrían que reconstruir partes esenciales de su corazón y hacerlo bajo el escrutinio de reguladores, expertos y una comunidad entera que no estaba preparada para aceptar que su leyenda estaba podrida desde dentro. Lo que vino después no fue un simple proyecto de reparación. Fue una batalla por decidir si una leyenda podía seguir viva sin convertirse en un peligro, y si el precio de esa supervivencia valía el esfuerzo. Una vez que las mediciones confirmaron la pérdida alarmante de espesor en zonas críticas de la caldera, el problema dejó de ser una cuestión de mantenimiento y se convirtió en un dilema estructural de gran escala. Ya no se trataba de limpiar incrustaciones o sustituir algunos tubos internos, sino de evaluar hasta qué punto el cuerpo principal de la caldera, el recipiente de presión que define la esencia misma de una locomotora de vapor, seguía siendo viable bajo los estándares modernos de seguridad. En el mundo del vapor preservado, las normativas federales no son simbólicas. Exigen inspecciones exhaustivas, pruebas hidrostáticas y certificaciones que garanticen que el metal puede soportar presiones elevadas sin comprometer la integridad estructural. Cuando el acero se adelgaza más allá de ciertos límites, el margen de seguridad desaparece. Y en una máquina que opera con fuego directo bajo toneladas de agua presurizada, ese margen no es negociable. No importa cuánta historia tenga la locomotora ni cuántas generaciones la hayan admirado. Si la caldera no cumple, no puede volver a rodar.
El equipo técnico se enfrentó entonces a una realidad compleja. Reconstruir secciones enteras del fondo de la caldera implicaría cortar y reemplazar placas grandes, fabricar piezas nuevas con especificaciones exactas y soldarlas bajo estándares que no existían cuando la locomotora fue construida originalmente. En 1944, muchas uniones se hacían con remaches. Hoy las regulaciones y la ingeniería contemporánea privilegian soldaduras certificadas. Esa diferencia técnica no es trivial, porque cada intervención altera el equilibrio entre autenticidad histórica y seguridad operativa. Además, el deterioro no se limitaba a un único punto. La incrustación había sido irregular, lo que significa que el sobrecalentamiento también lo fue. Algunas áreas mostraban pérdida significativa de material, mientras que otras parecían relativamente intactas. Esa variabilidad obligaba a realizar un mapeo completo del espesor, centímetro a centímetro, utilizando equipos ultrasónicos y registrando cada lectura como si se tratara de un informe médico detallado. La caldera dejó de ser un objeto legendario para convertirse en una serie de números, gráficas y umbrales mínimos. En paralelo, surgió una discusión inevitable sobre las causas profundas. El tratamiento inadecuado del agua era el factor más visible, pero no el único. La frecuencia de los lavados internos, la calidad del monitoreo químico y la presión constante por cumplir calendarios de excursiones también formaban parte del contexto. En un programa que dependía del carisma de la locomotora para atraer público, cancelar salidas era impopular y financieramente doloroso. Esa presión, aunque no fuera malintencionada, podía influir en la manera en que se evaluaban las señales tempranas de deterioro. El taller, acostumbrado a resolver problemas mecánicos con creatividad y experiencia acumulada, ahora debía justificar cada decisión ante reguladores y ante una comunidad que seguía cada detalle con intensidad emocional. La locomotora no era solo un activo técnico, era un símbolo corporativo y cultural. Cualquier intervención mayor se convertiría en noticia. Cualquier retraso alimentaría especulación y cualquier estimación de costos generaría debate. Las cifras preliminares no eran alentadoras. Reemplazar placas de fondo, reforzar zonas críticas y reacondicionar el interior de la caldera implicaba millones de dólares y meses, si no años, de trabajo especializado. En un entorno donde otro proyecto monumental absorbía recursos y atención, la pregunta incómoda era si había capacidad real para abordar ambos desafíos sin comprometer la calidad de ninguno. Al mismo tiempo, el dilema ético se volvía más claro. Si la locomotora regresaba al servicio sin una reconstrucción profunda, el riesgo sería inaceptable. Si se optaba por una restauración parcial, el problema podría reaparecer más adelante, quizá en un momento menos controlado. Y si se decidía reconstruir a fondo, el resultado final sería una máquina parcialmente nueva en su estructura interna, lo que inevitablemente plantearía preguntas sobre cuánta autenticidad quedaba en el objeto original. Este tipo de decisiones no se resuelve con entusiasmo ni con nostalgia. Requiere análisis de ingeniería, evaluaciones financieras y, sobre todo, una visión clara sobre el propósito del programa de vapor. ¿Se trataba de mantener una pieza histórica viva a cualquier costo? ¿O de preservar la memoria sin poner en riesgo a nadie, incluso si eso significaba aceptar un final operativo? Mientras estas discusiones avanzaban, la locomotora permanecía inmóvil en el taller, desmontada, con secciones abiertas que permitían ver el interior por primera vez en décadas. Para quienes la habían visto brillar bajo el sol y arrastrar trenes a través de estados enteros, aquella imagen era casi surrealista. La leyenda estaba expuesta, literalmente abierta, mostrando no su fuerza, sino su fragilidad. El contraste era brutal. Por fuera todavía era el icono que aparecía en calendarios y fotografías promocionales. Por dentro era un conjunto de placas debilitadas que exigían cirugía mayor. Esa dualidad obligó a replantear la narrativa completa. La locomotora no era invencible, no era inmune al paso del tiempo ni a decisiones presupuestarias aparentemente menores. Era, como cualquier máquina, un sistema que dependía de mantenimiento riguroso y de una disciplina constante. La lección técnica empezó a difundirse más allá del taller. En el mundo del vapor preservado, el tratamiento del agua volvió a ocupar el centro de la conversación. Los costos asociados dejaron de verse como opcionales y pasaron a considerarse esenciales. El caso se convirtió en un recordatorio de que el enemigo más peligroso no siempre es visible desde la cabina, ni audible desde la vía. A veces se acumula lentamente en forma de minerales que nadie celebra y que nadie teme hasta que ya es tarde. Sin embargo, todavía quedaba una decisión final por tomar.
Reconstruir significaba comprometer recursos enormes y asumir que la locomotora regresaría transformada en parte. No reconstruir significaba aceptar que la era operativa había terminado. En cualquiera de los dos escenarios, la leyenda ya no sería la misma. Y ahí es donde la historia se acerca a su punto más delicado. Porque la pregunta ya no era si el acero se había vuelto tan fino como papel, sino si una leyenda podía sobrevivir a la verdad de su propia vulnerabilidad sin perder aquello que la hacía especial. La decisión final no llegó como un anuncio dramático ni como un cierre ceremonial, sino como suelen llegar las decisiones difíciles en el mundo real, a través de silencios prolongados, reuniones técnicas, cálculos repetidos y una aceptación gradual de que la leyenda ya no podía sostenerse, únicamente con reputación. Durante décadas, aquella locomotora había vivido en un estado de excepción, protegida por su estatus y por la emoción que generaba. Pero el metal no entiende de estatus, y el acero adelgazado no se fortalece por el hecho de que miles de personas lo amen. Cuando el diagnóstico quedó completo, el panorama fue imposible de suavizar. La caldera no necesitaba un ajuste, necesitaba cirugía. Y no una cirugía estética, sino una intervención estructural en el corazón de la máquina. En términos prácticos, eso significaba reemplazar secciones enteras del fondo de la caldera, reconstruir áreas críticas, fabricar placas nuevas, soldarlas bajo estándares contemporáneos y someter el conjunto a pruebas de presión y certificaciones que no perdonan improvisaciones. Esa clase de reconstrucción no solo era costosa, también era simbólicamente dolorosa, porque obligaba a admitir que la máquina que se vendía como historia viva había estado durante años viviendo sobre un deterioro invisible. No se trataba de una falla repentina, era el resultado acumulado de decisiones pequeñas, agua insuficientemente tratada, lavados internos que quizá no se hicieron con la frecuencia ideal, o presión por cumplir calendarios y una cultura interna que, sin darse cuenta, empezó a tratar la confiabilidad pasada como garantía eterna. Lo más incómodo es que nadie podía señalar un único momento donde todo se torció. La degradación fue lenta, como lo son las tragedias técnicas más peligrosas, y precisamente por ser lenta, fue fácil de ignorar. La locomotora seguía funcionando, seguía impresionando, seguía cumpliendo, y cada salida exitosa reforzaba la idea de que todo estaba bien. En ese ciclo, el éxito se volvió un sedante, y el sedante permitió que el daño avanzara sin interrupciones. Cuando finalmente se detuvo, el mito ya estaba herido, incluso antes de que el público lo supiera. En ese punto, el taller enfrentó una elección que ninguna comunidad de preservación quiere enfrentar. Si reconstruían a fondo, podían devolverla a la vía, pero el precio sería enorme, no solo en dinero, sino en tiempo y en energía. Habría que apartar recursos de otros proyectos, reordenar prioridades, asumir retrasos y aceptar que el regreso no sería rápido. Y además, incluso si se lograba, la locomotora volvería con una verdad nueva en su interior. Parte de su corazón ya no sería el original. Si no reconstruían, la locomotora quedaría como una pieza histórica inmóvil, conservada, admirada pero silenciosa. Para muchos, eso sería una derrota. Para otros, sería una decisión responsable, porque una locomotora de vapor operativa no es un juguete ni una atracción inocente. Es un recipiente de presión móvil, y un recipiente de presión no admite romanticismo. La discusión también reveló algo más profundo sobre la preservación. La gente suele imaginar que mantener vivo el vapor es simplemente cuestión de entusiasmo, voluntarios y amor por la historia. La realidad es mucho más dura. Mantener una locomotora operativa en el siglo XXI requiere disciplina industrial, ingeniería moderna, cumplimiento normativo, presupuesto constante y una cultura de mantenimiento tan estricta como la de cualquier planta energética. El vapor preservado no es un museo con ruedas, es una industria pequeña que intenta existir dentro de un mundo que ya no está construido para ella. Por eso, el caso se volvió una advertencia global, no solo para un taller, sino para toda la comunidad que mantiene locomotoras operativas. El agua, ese elemento que parece tan simple, se reveló como el enemigo más peligroso cuando se trata con ligereza. La incrustación mineral no solo reduce eficiencia, puede aislar el acero del agua, provocar sobrecalentamiento y acelerar la pérdida de espesor hasta niveles críticos. Y lo peor es que ese proceso puede ocurrir mientras el exterior de la locomotora sigue viéndose perfecto, brillante, listo para fotos. Esa es la parte que convierte esta historia en algo más que un problema técnico, porque el público veía una leyenda impecable. Los expertos, al abrirla, vieron un cuerpo debilitado, y esa diferencia entre apariencia y realidad
Es una metáfora perfecta de cómo las máquinas históricas pueden engañar incluso a quienes las aman. Al final, la locomotora dejó de ser el símbolo de lo que el vapor todavía puede hacer y se convirtió en el símbolo de lo que el vapor todavía puede perder. Una lección sobre límites, sobre desgaste, sobre el precio real de mantener viva una reliquia industrial y sobre cómo el peligro más serio rara vez llega con ruido, sino con acumulación silenciosa. Si algún día vuelve a correr, lo hará con un respeto distinto alrededor. Ya no será tratada como invulnerable, sino como un sistema que exige cuidado extremo. Y si no vuelve, su silencio seguirá hablando igual, porque su historia ya no se limita a los viajes que realizó, sino al recordatorio que dejó, que incluso las leyendas, por dentro, son solo acero, agua, fuego y tiempo. La frase, tan fino como el papel, se convirtió en la manera más cruda de describir lo que ocurrió, pero también en una advertencia que trasciende una sola locomotora. En cualquier máquina industrial, el deterioro real no siempre se ve, y la confianza no reemplaza la inspección. La historia viviente se estaba pudriendo desde dentro, no porque alguien quisiera destruirla, sino porque el mundo moderno, con sus prisas, sus presupuestos y su necesidad de espectáculo, olvidó por un tiempo que el vapor no perdona la negligencia. Y esa es la conclusión más dura. La locomotora no fue derrotada por el diésel, ni por el tiempo, ni por la modernidad. Fue derrotada por algo mucho más humano, la ilusión de que lo legendario siempre se mantiene solo.